Buenas noches, hermanos. Nos da gusto estar nuevamente juntos para poder iniciar una nueva serie de meditaciones. Nos vamos a enfocar en esta serie sobre un tema particular que está pues permeando en muchas iglesias, en muchas personas que asistan a una iglesia o no. Pues usted puede ver cómo en las redes sociales, en las noticias, en los comentarios de las personas, eh, que hay personas que tienen una verdadera preocupación sobre si lo que estamos viviendo lo podemos entender como los últimos tiempos. Hay cantidad de publicaciones, de reflexiones, de pensamientos sobre si lo que estamos viviendo ahorita fue profetizado por alguien de los profetas o por alguno de los apóstoles, o si Jesús profetizó sobre el coronavirus, sobre esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, como sucede en cualquier ámbito de la profecía bíblica, tenemos que ir siempre a la Biblia. Todas nuestras reflexiones, todo lo que pensamos, nuestros argumentos, las conclusiones de lo que sucede y sobre lo que meditamos, siempre debe estar sujetos a la Biblia. Ahora, en el pueblo cristiano, pues es común ver, y yo lo veo con frecuencia, hermanos que comparten textos, por ejemplo, de Mateo 24, sobre que se escuchará rumores de guerras y habrá enfermedades y pestes, pues pensando que esta enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial, pues es una señal del fin del mundo, que es una señal del regreso de Cristo, que podríamos entonces estar ya en los últimos tiempos de la humanidad. Bueno, es importante reflexionar sobre este tema, pero como siempre lo hemos hecho y como lo debemos hacer, siempre tenemos que ir a la Biblia. ¿Por qué razón? Pues porque para la Iglesia la Biblia es la máxima autoridad en cuanto a la revelación de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere saber lo que Dios ha decidido hacer, tiene que ir a la Biblia. Si a usted le interesa buscar entender el plan de Dios para la humanidad, usted tiene que ir a la Biblia. Hay muchos comentarios, muchos libros de estudio, muchos de ellos sin duda escritos por siervos de Dios que tienen un verdadero amor y respeto a la palabra de Dios, eso no lo podemos negar, pero siempre es todavía más provechoso el estudio personal. Usted a veces va a aprender más por su propio estudio que por seguir a algún determinado autor. Bueno, esto tampoco significa que los libros de estudio bíblico, los comentarios, entonces no sean útiles. Claro que son útiles porque fueron escritos por hermanos que se han preparado más que nosotros, que han estudiado más que nosotros, y es válido y es bueno conocer su interpretación de la Biblia, conocer la explicación que ellos dan, pero siempre la máxima autoridad es la Biblia. No hay cambio, no hay ahí alguna concesión. La Biblia siempre va a ser la máxima autoridad en la revelación. Ahora, algo que también debemos tener claro es que Cristo es el centro de la revelación bíblica. Cristo es el centro de la revelación bíblica. Ninguna persona o ningún evento debe tomar el lugar del Señor. Y especialmente en el ámbito de la profecía bíblica o de la escatología, como se le llama en la teología sistemática, en el ámbito de la escatología hay una línea muy delgada en mantener a Cristo como el centro de la revelación y perdernos en otras personas o perdernos en algunos eventos. Y citando a un escritor, Dwight Pentecost, él dice en un libro de profecía bíblica que hay cristianos tan inmersos en el estudio de la profecía, dice él, que saben distinguir al rey del norte con el rey del sur, saben distinguir a la abominación desoladora, saben contar las 90 semanas de Daniel,
Pero resulta que pierden de vista que el centro de la profecía bíblica es Jesús. No es el anticristo, no son las plagas, no son los demonios, no es la bestia ni el falso profeta, no son ellos. Ni siquiera los 144,000, ni el rapto de la iglesia. El centro de la profecía bíblica es Jesucristo y solo Él. Y no nada más de la profecía bíblica, de toda la revelación bíblica. Entonces, no debemos perder de vista esto, porque entonces perdemos el rumbo y nos interesa más buscar, citando a este mismo escritor, de qué lado se peina la bestia y no buscar qué nos revela de Jesucristo. Entonces, Dios revela en su palabra lo que Él quiere que sepamos. Y Dios revela lo que nosotros necesitamos saber. Dios nunca dio la profecía para satisfacer nuestra curiosidad. Dios nunca dio la profecía para satisfacer un morbo de las personas. Dios dio la profecía y toda su revelación bíblica basándose en lo que Él quería que nosotros conociéramos, en lo que nosotros necesitábamos saber para nuestra salvación. Ese es un principio fundamental. La Biblia es la máxima autoridad en cuanto a la revelación del futuro. El centro de la revelación bíblica y de la profecía es Cristo. Dios revela todo lo que Él quiso que nosotros conociéramos y que necesitábamos conocer. Ahora, una característica de la profecía bíblica es su cumplimiento literal. Una profecía se sabe si es verdadera cuando se cumple al pie de la letra lo que dice. Usted recordará que Moisés les dice a los judíos cómo reconocer a un profeta, y una de las características de un verdadero profeta es que lo que él diga se tiene que cumplir. Y no porque él lo diga, sino porque está hablando una palabra de Dios. Así que en la actualidad, si usted escucha a alguien que se autonombra profeta y usted quiere saber si eso es verdad o no, entonces simplemente usted vea lo que él enseña y primero compárelo con lo que dice la Biblia, y en segundo lugar verifique si lo que este supuesto profeta anuncia, predice o decreta o declara, usando los términos del movimiento carismático actual, si se cumplen al pie de la letra, entonces eso debería ser de Dios. Pero usted debe saber que ninguno de esos profetas o autollamados profetas de la actualidad son charlatanes. Todos ellos son falsos, porque no están hablando palabra de Dios. Entonces, la profecía se tiene que cumplir al pie de la letra. Y tan solo si pensamos en las profecías que se dieron de nuestro Señor Jesucristo, bueno, hay una precisión impresionante. Dice este mismo autor, Dwight Pentecost, hablando sobre las profecías del nacimiento de Jesús, dice: cientos de años de que naciese, el Antiguo Testamento nos dijo el momento de su nacimiento en Daniel 9, el hecho de su nacimiento de madre virgen en Isaías 7, el lugar de su nacimiento en Miqueas 5, los íntimos detalles de su vida y muerte en el Salmo 22 e Isaías 53, y la realidad de su resurrección en el Salmo 16. Entonces, la Biblia, la profecía bíblica, hay evidencias suficientes para ver cómo se cumple al pie de la letra. Incluso hay profecías que es asombroso la cantidad de detalles que se cumplieron. Por ejemplo, las profecías de Daniel 7, Daniel 12, Daniel 9, una serie de detalles de la profecía que se cumplieron históricamente, que muchos historiadores y muchos críticos bíblicos actuales quieren desprestigiar. Por ejemplo, el libro de Daniel, y dicen que Daniel tuvo que haber sido escrito después del tiempo de los macabeos o durante el tiempo de los macabeos, porque era realmente imposible que Daniel con tanta precisión escribiera detalles de profecías que se cumplieron en la historia. Y eso es asombroso. El hombre no quiere aceptar que ese cumplimiento literal pues es porque es palabra de Dios. Tan solo si usted lee el libro de Mateo, le invito a que lea Mateo, va a encontrar que hay más de 25 referencias en Mateo que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese la escritura cuando dice, o también esto
lo dijo el profeta cuando dijo. El libro de Mateo está lleno de referencias de cómo Jesús cumplía las cosas que decían de él en la ley, en los profetas, en los salmos. Entonces, la palabra de Dios siempre se cumple tal cual, así como es. Ahora, el conocimiento entonces de la profecía bíblica debe provocarnos un mayor amor por Dios y por su palabra, así como un cambio de vida, una vida santa. Pero también está el otro lado. Si estudiamos la Biblia o la profecía para creernos superiores, porque también eso es algo que sucede, hay muchos creyentes que pues conocen tanto de profecía, conocen tanto de escatología, que de alguna forma ellos creen que conocer y distinguir el detalle del plan profético de Dios les da una superioridad espiritual sobre sus hermanos, cuando eso no es así. El entender y conocer la profecía bíblica debe llevarnos a un cambio de vida, no a sentirnos orgullosos, no a sentir que tenemos mayor discernimiento que otros hermanos. Eso sería un uso inadecuado de las profecías. Tan solo si estudiamos en el Nuevo Testamento todas las referencias al regreso de Cristo, va a encontrar más de 40 referencias directas o indirectas al regreso de Cristo. Si empieza usted en Mateo y termina en Apocalipsis, va a encontrar algo interesante y va a encontrar que prácticamente en todas, o podemos decir en casi todas, las referencias del Nuevo Testamento al regreso de Cristo, ya sea por el mismo Jesús o por los apóstoles, va a encontrar que en el contexto anterior, en el contexto posterior, hay una exhortación, un llamamiento, una orden a una vida santa. Entonces, conocer la profecía bíblica debería ser un punto importante para todo creyente. La profecía bíblica no está limitada a los estudiantes de un seminario. La profecía bíblica, su entendimiento no está limitado a los pastores o a los evangelistas o a los misioneros. Si Dios nos dio la revelación bíblica de la escatología, es porque Él quería que la conociéramos. Entonces, debería ser una obligación que todo creyente se preocupara por conocer por lo menos los aspectos básicos de la profecía bíblica, así como debemos conocer, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la salvación, la doctrina de los dones, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, la profecía bíblica es tan importante como cualquier otra doctrina que encontramos en la Biblia. Bueno, y por esa razón la profecía nunca debería producir sentimientos de orgullo, sentimientos de sentirnos superiores a otros, porque eso no es correcto. Entonces, ¿qué debe producir la profecía? Pues principalmente nos debe dar dos cosas. La primera, lo acabamos de decir, una vida santa. Si usted y yo tenemos el entendimiento correcto de el plan profético de Dios, debemos llevar una vida santa. Y segundo, y más para estos tiempos que se aplica muy bien, la profecía, entender la profecía debe traernos paz, debe traernos seguridad en lugar de miedo. Conozco creyentes que realmente les da miedo leer Apocalipsis, que les da miedo pensar en la profecía bíblica. Hay creyentes que están en el punto contrario, que dicen, pues eso no me interesa, mientras yo sea salvo, yo sé que Dios me salvó, que Dios me ama y que cuando me muera me voy a ir con Él. No necesito más. Pues las dos posturas están mal, porque si usted le da miedo la palabra de Dios, entonces usted no conoce bien a Dios, y Dios no reveló las cosas para que nos diera miedo, sino para conocerle. Y también si usted está en el punto de que no le interese la profecía bíblica, de decir, bueno, yo soy salvo y ya, con eso la hice. Tristemente conozco creyentes así, pero también eso es incorrecto, porque si Dios nos revela algo en su Biblia, es porque quiere que lo conozcamos. Y recuerda lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la escritura, incluyendo la profecía, toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto es útil. Entonces, no debemos permanecer
ignorantes de la profecía bíblica. Y en estos devocionales que vamos a compartir, la intención no es hacer un estudio a profundidad de toda la escatología bíblica. Nos vamos a enfocar en algunos puntos importantes para aclarar cómo entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso la serie se llama ¿Estamos viviendo los últimos tiempos? Bueno, vamos a ver a través del estudio de la Biblia qué podemos deducir. No nos vamos a meter en tecnicismos como posturas escatológicas, porque no es el motivo. El motivo es entender lo que dice la palabra de Dios. Ya después, en algún tiempo que el Señor nos permita, podríamos llevar algún estudio más detallado. Pero para esos devocionales lo que vamos a hacer es revisar algunos conceptos y doctrinas básicas de la escatología para, como lo dijimos ahorita, para tener paz y seguridad, pero también para propiciar una vida santa. Dice el doctor Pentecost: el creyente puede hallar la mano de Dios en los acontecimientos corrientes y en las escrituras, que revelan los programas de Dios y nos dan confianza y seguridad, porque sabemos que cuando la oscuridad de la noche rodea al hombre, el sol de la justicia de Dios nos guía a través de la duda, la oscuridad y la desesperación. Dios siempre tiene el control, como lo estudiamos en los devocionales de los atributos de Dios. Dios tiene el control absoluto de todo, incluso del futuro. Dios controla todo, hasta los acontecimientos que aún no han sucedido. Dios ya los tiene definidos, decididos, y Él ya los da por hecho. Entonces, ¿qué más podríamos tener seguridad de conocer la profecía bíblica? Seguridad de que Dios tiene bajo su control todo lo que pasa y todo lo que va a acontecer. Entonces le invito a que pueda seguirnos en esos devocionales y pues como siempre tratamos de hacerlo, pues entender la palabra de Dios tal y como está escrita, encontrar la aplicación para nuestra vida y pues que siempre sea el nombre de Dios glorificado a través del estudio de su palabra. Entonces, hermanos, pues les invito para que a partir del día de mañana, si el Señor lo permite, podamos compartir estas meditaciones sobre la pregunta: ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esta pregunta. Que el Señor nos bendiga, hermanos.